Yo les voy a decir que la Connie, cuando tiene que hacer la pega, la hace. Porque ayer aparece el obispo Barros, el polémico obispo Barros, que estaba en el ojo del huracán en los meses previos a la visita del Papa y también durante estos días en el Parque O'Higgins. Y la Connie, como buena periodista, va a obtener las impresiones y va a preguntarle. Y ella nos cuenta en la nota de Hola Chile, cómo al obispo Barros le tiritaba la cara, le tiritaba los labios mientras ella le pregunta y le hace consulta. Ella e Iván Núñez eran los únicos que estuvieron ahí y haciendo las preguntas que hay que hacer. No, se abalanzaron sobre el obispo Barros. La verdad es que no lo soltaron porque, tal como decía la Connie, daba la impresión de que él no estaba preparado para responder preguntas. Él fue a la misa, después fue a la reunión con el Santo Padre, pero él no iba preparado para enfrentar a la prensa. No sé en Chile, pero en general... no sé en Chile si es tanto, pero en general a los obispos les cuesta mucho establecer un diálogo con los periodistas. No, lo que pasa es que yo fui 20 años director de prensa del episcopado. Era horrible porque los obispos no quieren hablar con los periodistas. No, pero Tito, en este caso, claro, hay un tema... Tienen miedo de no saber contestar y como yo siempre les decía, a ver, respondan lo que saben, digan lo que sienten. Sí, pero en este caso claramente había un tema bastante complejo. Pero acá es un tema distinto. O sea, de partida venía el Papa Francisco de pedir disculpas y decir siento vergüenza y lloro por las víctimas de los abusos del sacerdote, y que acto seguido, ¿qué es lo que sucede? En primera fila, en el Parque O'Higgins, en la misa, que es el acto que venía a continuación de estas disculpas públicas que pedía el Papa Francisco y que todo Chile estaba esperando, estaba en primera fila primera fila estaba el obispo Barros. Entonces, sí. Porque yo vi las imágenes, pero no me daba cuenta. Él era concelebrante. Él fue concelebrante. No, concelebrante de todos los obispos. Sí. Por eso le digo, no era más prudente. Bueno, el Papa resuelve él. ¿Tiene alguna oportunidad de decidir quién va a hacer los cooficiantes o los co-celebrantes de la misa, o es algo que resuelve acá? No, es el protocolo. El protocolo. Claro. Pero aún los así... cardenales y obispos, habitualmente los que están más cerca son todos los obispos del país y después los obispos invitados. Por ejemplo, estaba el presidente del episcopado argentino. Ahora, tal vez el protocolo lo voy a haber publicado en la segunda fila. Y entonces, es que por eso te digo, Tito, incluso pero, en fin, voces de también adentro... si realmente este hombre, digo, a ver, no sé ni si es culpable ni si no es culpable. Por supuesto, pero voces de adentro de la Iglesia Católica lo criticaron esta situación. O sea, el padre Fernando Montes, sacerdote jesuita, ¿qué es lo que dice? Dice, creo que hubiera sido preferible, dado los resultados, que él no hubiese estado. Y así son varios los sacerdotes. Rodrigo Cabezón, de los Sagrados Corazones, dice, hubiera sido deseable una actitud más prudente del obispo Barros. Todos, de alguna manera, dicen como... mira, si se hubiera arrestado, hubiera sido muchísimo mejor. Y por eso yo creo que reacciona con este tiritón de pera, no queriendo hablar. Lo único coherente que dijo el obispo Barros a Iván Núñez y a la Connie Santa María fue, se han dicho muchas mentiras sobre lo mío. Después empieza a decirle a la Connie, no, si yo te vi en el avión, Pauli, empieza como a tratar de zafar por algún lado, pero a no contestar de lo que estaba pasando. Claro. Yo digo esto, ir y no ir era una decisión, y cualquier decisión iba a ser tomada por los medios. Hoy día en la mañana... Si estaba porque estaba, si no estaba porque no estuvo, yo no estoy de acuerdo, Tito, ¿sabéis por qué? Porque venían del acto en donde el Papa pidió disculpas, Pauli. Exactamente, y entre los periodistas ayer estábamos en el chat comentando esta como de repente lucha de egos entre Iván Núñez y Connie Santa María, entre periodistas y los demás canales absolutamente golpeados. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo el obispo Barros? Aquí está. Sí, a mí me llamó la atención que, a ver, lo vi poco preparado para responder preguntas y un poco sorprendido de que le preguntáramos. Cuando es evidente, digamos, que él ha sido una figura polémica en los días previos al Papa, en los meses previos a la visita al Papa. Y le tiritaba, a mí me impresionó mucho, le tiritaba el labio, le tiritaba la boca cuando estaba respondiendo al principio. Yo en algún minuto pensé que se iba a poner a llorar. O sea, muy nervioso. Estaba nervioso, le tiritaba la cara. De verdad, o sea, el obispo Barros no sabía qué contestarle, y yo siento que cuando lo veía ayer después de la reunión del Papa con los jesuitas, que son unas reuniones bastante especiales, porque sabemos la relación histórica que han tenido los jesuitas con el Papa, entonces como que es una conversación, como le dijeron, una pasada de cuenta. Se sientan ahí a conversar, y el representante de los jesuitas decía, mira, yo creo que hay que saber ubicarse donde uno está. Sí, claro. Y si uno le va a hacer más mal que bien a la visita del Papa, uno
debería resta. restarse. Claro. ¿Para qué ser el personaje incordioso? ¿Para qué quedar la iglesia nuevamente como incongruente cuando el Papa Francisco en La Moneda pide disculpas, se va al Parque O'Higgins y en el Parque O'Higgins quien está en primera fila, el obispo Barros? Oye, Hubiese además sido mucho mejor que el obispo Barros no hubiera sido, no hubiera ido, no hubiera asistido. Se manda de vacaciones. Es prudencia. Sí, puede ser. Y le tocaron dos de los mejores periodistas que hay en nuestro país, porque lo agarraron y los que pudimos ver la entrevista, no le dieron tregua. Era pregunta tras pregunta. Y de verdad que a mí, yo como telespectador, sí, me gustó porque lo atrincaron harto. Él, como decía Connie Santamaría, se notaba muy nervioso, que incluso le tiritaba la pera, como decía Connie, que estaba ahí. Porque además lo siguieron todo el rato hasta que él logró subirse al bus. Sí. Nunca lo soltaron y él decía, bueno, hasta acá trataba en el fondo de no Eran como responder. dos Rottweiler. Sí. Y claro. Gary Medel. Sí, Gary, ahí lo mató. Y lo agarraron. Le sacaron justo a la una salida. puya espectacular que yo esta mañana venía escuchando cuando le preguntan por la famosa visita a Limini. Sí. A la famosa visita que todos los años los obispos de todos los países, Cada 5 años. cada 5 años, gracias por la corrección, cada 5 años todos los obispos de todos los países tienen que ir al Vaticano y entrevistarse con el Papa, ¿no es así? Todos los años, cada 5 años, es obligatorio. Y él dice que en la visita a Limini que él hizo, hablar con el Papa, le preguntan, bueno, ¿y qué le dijo el Papa a usted? Y le preguntan a Barros. Y Barros contesta algo que es bastante jaleoso, por decirlo en términos unamunianos. Dice, no, fue muy amable, fue muy afable, fue muy caluroso. ¿Pero qué le dijo de lo que pasó? Fue muy amable, fue muy cariñoso. O sea, tú, conociendo a Francisco, ¿le habrá dicho algo tomando en cuenta que es un tema bastante complicado? Es posible. Es posible. Pero las conversaciones privadas son privadas. Claro. ¿Qué pasó en este tema? Porque jesuita... No, yo lo que iba a decir es esto. Este es un tema doloroso, terrible, para la iglesia es una tragedia. La tragedia primero es para las personas que sufrieron el desastre de estos atorrantes. Para las familias, no se repara. Ahora, yo les puedo hacer, mire, a mí me ha tocado un caso, yo, como les decía, fui 20 años director de prensa del Episcopado. Hace poco acaban de detener un sacerdote en Argentina. Yo lo conocía, trabajé con él. ¿También por abuso? Sí. Ya. Digo, yo si a mí me lo contaban antes, te digo, no lo voy a creer. Era un cura fantástico. Qué terrible. Pero era imposible de creer que ese tipo, que era un cura bárbaro aparentemente, había hecho los desastres que después se supieron que hizo. ¿Y está comprobado? Está preso. Ya. Está preso. Increíble. Ahora, y vos decís, ¿cómo no te diste cuenta? Y la verdad, yo... vos sos un poco tarado, pero tampoco tanto. Pero el abusador no anda con un cartel de abusador. No, pero es que además, digo, vos lo veías que era un cura íntegro. Y el tipo era, no voy a decir quién era, no importa, pero venía a la conferencia episcopal con una tarea de colaboración, como era la mía en prensa, él tenía en otra área. ¿Y cuántos años trabajaste con él? Y él, durante 5 años, él venía a hacerse cargo de esa área, como yo me hacía cargo de la prensa. O sea que tenías un trato, lo veías, charlabas, te encontrabas, almorzábamos de pronto en algún momento, al vivir, cuando se hacen las asambleas plenarias, viven los obispos y los 5 o 6 colaboradores. Y él estaba ahí. Yo cuando tuve la primera acusación decía, no puede ser. Sí. Después salió la segunda. Acá el problema fue la iglesia en su momento optó por cerrar el tema y cambiar al sacerdote del lugar y estudiar a ver qué pasa. Porque también llegan muchas denuncias que no son ciertas. Esto también hay que decirlo. Por eso la iglesia lo que dice, bueno, hagan la denuncia acá, nosotros hacemos el trámite y hagan la denuncia penal. También. O sea, que la justicia actúe. Sí. Porque yo puedo llegar y decir, él es un atorrante, pero yo tengo que comprobar que es un atorrante. No es tan fácil comprobarlo. Pero en este caso me parece que se pecó de ingenuidad. Sí, total. Y yo insisto. Se equivocó el camino. Se equivocó el camino, sobre todo cuando tú haces 2 actos que son consecutivos, que son pegados. Exacto. Pides perdón acá y llegas a la misa y ¿quién está acá puntualmente? El obispo Barros, que genera tanta división. Hay muchos laicos que están en Santiago, que pertenecen a Osorno y que están reclamando con sus carteles de manera pacífica, porque sí hay que destacar eso, están manifestándose de manera pacífica, que no quieren ser guiados por el obispo Barros. Sí. Y desde el minuto 1 lo han manifestado. Entonces, cuando hay un grupo de laicos que te está diciendo constantemente que no lo quieren presente, porque para ellos es un encubridor. La justicia tendrá que comprobarlo. El mismo obispo Barros dice que no se sabe toda la verdad, que han dicho mucha mentira en cuanto a lo suyo. Pero yo siento que la prudencia es un bien en estos tiempos. Y la prudencia, sobre todo, si el Papa Francisco iba a pedir las disculpas y iba a decir lo que dijo en La Moneda, era que el obispo Barros
no hubiese estado. Pero es que además, Juli, es importante lo que tú estás señalando. Hay que ser súper prudente. Ya no se fue prudente ayer. Se puede enmendar el rumbo hacia el futuro. Hoy día el Papa oficia una misa en la base aérea de Maquehue, ahí en Temuco. ¿Quién va a estar ahí? No. El obispo Barros. Es que va todo el episcopado. Nuevamente. A ver, a las misas va todo el episcopado. Algunos obispos podrán no ir por decisión propia. Sí. Pero yo insisto, la lectura que te haría yo desde director de prensa del episcopado es, tengo dos situaciones. Si va a ser un problema, voy a decir por qué está. Si no va, está certificando que es culpable. Por eso no va para no mostrarse con el Papa. Entonces, es una situación que hay que analizar, doctor, usted lo sabe mejor. Absolutamente. Pero no puede resfriarse. Hoy día yo venía escuchando la radio y puede. en serio, por favor. en serio, y decían perfectamente que podría resfriarse o Pero enfermarse como para evitar en el fondo todo desde el esto. punto de vista penal, alguien podría decir, ¿y si es inocente? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué? Si yo soy inocente, me expongo, y sobre todo con el jefe máximo de mi fe, que es el Papa. Yo entiendo que nosotros los de cierta edad tenemos una mirada. Los jóvenes son mucho más efusivos y está fantástico que así sea. Pero acá la doble realidad era complicada. Ir era una decisión, no ir era una decisión. No, sabéis que yo no estoy de acuerdo, Tito. Yo creo que lo más supuesto, prudente... yo acepto, No, pero por supuesto, en mi punto de vista, yo creo que lo más prudente hubiese sido resfriarlo. O a veces... Sí, y en los medios hubiéramos dicho, no fue porque algo... No importa, pero hubiera dado paso por las especulaciones, pero sí se hubiera mostrado un discurso coherente, que fue lo que ayer finalmente como que se escribió con la mano y se borró con el codo. Porque dio incluso para alguna de las víctimas... Mira, escúchame. Suponete que realmente el tipo es inocente. Si es que no tiene que ver si es culpable o inocente, tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con el mensaje que está mandando el Santo Padre el día de ayer en contra de los abusos. El que él diga, me da vergüenza, y hayan sospechas de ser encubridor de un caso de abuso, porque son sospechas, todavía no lo han comprobado, en un tipo en una Además primera que nunca fila... lo vamos a ver. Nunca porque una razón muy sencilla. Porque, te explico, a lo mejor tú no... Mira, los abusos respecto de los cuales algunas personas, con o sin fundamento, han sostenido que el obispo Barros fue encubridor, son abusos que conforme a la ley chilena están prescritos. Es decir, no se pueden investigar. Aquí hay un sacerdote muy famoso que fue juzgado por estos delitos y fue dejado en libertad no por inocente, sino que porque los hechos respecto de los cuales se les investigaba estaban prescritos conforme a la ley chilena. Entonces va a quedar siempre esta ciénaga, este mar de dudas. Claro. Ahora en Argentina, con este sacerdote que tú nos explicas que acaban de capturar, tengo entendido que es distinta la prescripción o es igual. No, en este caso lo detuvieron y está detenido y sigue el proceso. No importa los años que hayan pasado. No. Se está detenido porque no ha prescrito. No, claro. Exactamente. Mira, insisto, volviendo al tema de... Ahora, fíjate que hay casos, también, esto te digo porque hay casos y casos. El caso más popular en Argentina es el caso del padre Grassi. Al padre Grassi no le sacaron la licencia sacerdotal. Sí, la licencia sacerdotal pública. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo eso? Que no puede Es ser decir, misa. en la iglesia se hizo un estudio con un grupo de abogados por el caso de este sacerdote que era acusado por una corporación mediática de ser pederasta. Todos los casos fueron, en el fondo, eran como que no era culpable. Hubo un caso medio raro que le daba como culpable. Uno medio es una tragedia. Pero también hubo como una persecución con ese cura. Síntesis que está preso. Lo real es que este sacerdote, el Papa no le sacó la licencia sacerdotal. Sí no puede ejercerla en público. O sea, no puede hacer misa. No puede hacer misas públicas, pero sí él puede celebrar la misa. Es un poco lo que pasó con Caradima cuando le sorprendieron a Cosa que en algunos casos la iglesia directamente, lo primero que hace es le quita la licencia sacerdotal en lo que tiene que ver con el proceso del derecho canónico. Y después la justicia penal que ejerza lo que corresponde. Pero puede administrar los sacramentos. Pero algunos sí, otros no. Son muy pocos los que pueden seguir administrando sacramentos. Esto es porque canónicamente no hay una certificación. O porque el obispo considera que tal tipo en un seminario controlado puede seguir celebrando, dando misa. Distinto de lo que se hacía antes, que se lo cambiaba de parroquia, que se lo cambiaba de país. No, en Argentina hubo un caso de un obispo que tuvo un problema y lo mandaron a un convento de clausura y no podía salir de ese convento de clausura en Madrid. Un obispo. Un obispo. Un obispo. Un hombre poderoso, o sea, un obispo es... Un pastor. Un obispo es un rango importante, ¿no? Sí, un obispo que podría haber sido arzobispo en poquitos días y hubo un problema
y se certificó que había un problema. Lo que pasa es que la sensación de impunidad. Es decir, no hubo caso de abuso, pero sí de acoso. Pero eso es lo que pasa, más allá de si prescribe. Yo creo que aquí lo que... No, el drama está hecho. Por eso los chilenos, y está en los porcentajes de cuántos se han alejado de la Iglesia Católica, por la sensación de impunidad. Los chilenos somos distintos a los argentinos. Antes no pataleábamos, éramos como calladitos. Hoy día no. Hoy día de verdad, aunque tú me hagas así, nos atrevemos a... No, pero yo siempre, para mí el chileno es gente de carácter. Pero y yo estuve hace 30 años y vi el carácter del pueblo. Pero hoy día tenemos más carácter aún, porque somos un país golpeado. Entonces yo entiendo, y lo que dice la Julia tiene razón. O sea, si pasa esto, si están las dudas, más encima, como dice Donaldo, prescribió. Entonces, lo mínimo es, yo lo venía escuchando en la radio, aunque sea que se resfríe, pero en el fondo es como, tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, me están pidiendo disculpas y incongruente. Y está la persona ahí. Además, es que ¿sabes lo que pasa? Que el mensaje termina siendo incongruente. Por eso yo entiendo las palabras de José Andrés Murillo, que era lo que te quería decir, que dice, en el fondo, las palabras no sirven si no se acompañan de acciones. Exacto. ¿De qué me sirve que en una parte el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, me pida disculpas a mí y a todos los que fuimos abusados, no solo por Caradima, sino por distintos sacerdotes en el mundo, y diga que sienta vergüenza, si en el acto siguiente, que es la misa, en primera fila está una persona que, según mi testimonio, el de Murillo y el de los otros que fueron lamentablemente abusados por Caradima, está una persona que lo encubrió, que sabía de estos abusos y no hizo nada, supuestamente. Entonces, una persona que se supone que lo encubrió. Claro. No, según el testimonio de ellos, lo encubrió. No. Es que no está establecido legalmente, no está establecido el encubrimiento. Estoy de acuerdo, pero ese es el testimonio de las víctimas de Caradima, que ayer incluso volvieron a reiterar de que para ellos es una imagen súper fuerte y violenta, porque pongámonos en el caso de que las víctimas en este caso tienen la razón. Efectivamente, fue supuestamente Juan Barro encubridor. Nunca lo vamos a ver. Nunca lo vamos a ver, Aldo, pero ¿cómo interpretas tú la acción del Papa? Pésimo. Incongruente, total. Yo creo que el Papa fue víctima del protocolo. Yo creo que sí. Voy a jugármela, viejo. Yo creo que sí. Bergoglio. Como es Bergoglio. Bergoglio. ¿Por qué digo Bergoglio? A usted le gusta la Bert. Ya no es más, es Francisco. Bergoglio. No me digas eso, por favor. Te puedo entender mal. Entonces, ¿qué pasó? Dígale Francisco. Sí, pues. Francisco. Sí, Bergoglio. Conociéndolo como es. ¿Cómo se enfrentó? Nada menos que con los Kirchner en su máximo poder, ¿no es cierto? En su mejor época. Corríjame, por favor, maestro. ¿Fue así o no? Es cierto. Y los miró a la cara, tanto a marido y mujer, les dijo lo que les dijo. Pero, siendo como es, si yo hubiese sido, si yo podría interpretarlo, yo diría que él, don Jorge, su santidad, yo lo habría excluido del grupo. Yo también. Yo creo que fue víctima del protocolo vaticano. ¿Es así o no? A ver, dos cosas. Cuando fue la primera celebración que fue a la iglesia Santa María en Roma, había un cardenal que estaba sospechado de ser encubridor en muchos casos. Y pidió a ese señor, no lo quiero ver más por acá. Él lo dijo. A la semana de asumir, o un poco menos. Hay un Cardenal Ló, creo que era. El ¿Cardenal Ló? Cardenal Ló. L-A-W. Qué locro. Sí, locro. Cardenal Ló. Falleció hace poco y el Papa fue a dar un responso. Y el Papa dijo, no, el Cardenal Ló, por favor, no quiero que esté en las celebraciones. Mira. Ahí había caso comprobado, juzgado y cerrado. Entonces, está el antecedente. Acá, la verdad, digo, yo no puedo, lo que digo, yo periodísticamente digo, los dos casos son complicados. Ir o no ir es complicado. Está en la prudencia, como bien dice Julia, de la persona a ver qué es lo que ahora... Es que me da la impresión que él se tenía que haber restado, ni siquiera alguien tenía que haber... Eso. Yo lo que creo es que a partir de la visita del Papa Chile, la charla que tuvo el Papa ayer, puede que haya novedades. Tito, perdón, la reunión. Puede que haya novedades porque el Papa... no ahora, No, el Papa observado. ¿Ha visto las protestas pacíficas de... Porque, a ver, un pastor que genera divisiones es muy complicado. Claro. Con razón, no te sirve. No digo ni que sea culpable ni no culpable. No te sirve. Pero entonces esto es un tema. Atornilla un poquito al revés. Ahora, el Papa ha hecho cosas concretas. Ayer tuvo una reunión que en un principio pasó como bajo cuerda. Pero perdónenme, el lunes antes que llegara el Papa, yo creo que en el informe de mediodía dijimos que no
a mí no me extrañaría que una reunión de ese tipo existiera. Sí, claro. Para contar a la gente, el Papa se sabe que el Papa es de hacer estas cosas. Con víctimas de abusos sexuales. En una reunión que en un principio se mantuvo secreta, que no se confirmó el día de ayer, pero que hoy día ya se confirma, y en el cual se señaló, no hubo prensa, el Papa oró con ellos, el Papa lloró con ellos, y esa reunión existió. Entonces, hay dos gestos importantes respecto de esta temática que ha afectado tanto a la Iglesia chilena. Uno, en la moneda, el Papa pide perdón y dice que siente dolor y vergüenza respecto de los abusos. Y luego se reúne con víctimas de manera personal. Tener un tiempo con el sumo pontífice es una cosa casi imposible de conseguir. Y que el Papa se haya dado el tiempo de hacerlo, me parece también una acción de suma relevancia. Bueno, es un tema preocupante para la Iglesia, el Papa se tiene que ocupar. Ahí está quizás el mayor incendio de la Iglesia hoy en día. De todas formas, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en plena misa está el obispo Barros, que es el obispo que de alguna manera funciona como fósforo de este incendio en nuestro país. Las palabras de José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza, son claras. Le preguntan, en base a eso, ¿qué le parece que en la misa del Parque O'Higgins haya estado el obispo Barros? No es solo una contradicción, dice José Andrés Murillo, es una agresión para toda la gente de Osorno. Ellos piden contar con un obispo legitimado de manera ética para poder liderarlos. Es una comunidad que busca un obispo que los acompañe y no uno que los trate mal, que además no los representa para nada. Además, el obispo Barros ha sido cuestionado por ser una de las manos derechas de Caradima, donde pasa de ser víctima a cómplice de los abusos sexuales, y eso es lo que debiera el Papa tomar en cuenta para removerlo. Y el no hacerlo y decir que está muy herido por el abuso sexual infantil y dar señales agresivas a personas que piden mayor transparencia, no es solamente contradictorio, sino que agresivo. Súper crítico José Andrés Murillo, como lo han sido también otras voces relacionadas a las víctimas de los abusos sexuales. Yo creo que comunicacionalmente, por donde se presente la presencia del obispo Barros, ayer en el Parque O'Higgins, hoy día en Temuco, es mala para la visita del Papa. Yo creo que si ya estuvo en algunos actos va a seguir porque va todo el episcopado. Claro, no hay cómo bajarlo. Él es parte del episcopado. Lo que habrá que ver si el Papa, tomando toda esta realidad, no asume o cambiarlo de funciones, en fin, evaluará si le sirve pastoralmente. Porque el obispo en el fondo el Papa tampoco se puede hacer cargo de los pecados de todos nosotros. No, por cierto. Es decir, sí en estas decisiones, porque el obispo depende solo del Papa. La gente cree que el obispo depende de una conferencia episcopal. No, claro. Cada obispo depende solo del Papa. El obispo le rinde cuentas solo al Papa. Esto es... cuando alguien dice, pero la Iglesia dijo, un obispo no es la Iglesia, un laico no es la Iglesia, una conferencia episcopal no es la Iglesia. Claro. La Iglesia somos nosotros, es el obispo, es el cura, es la monja. Esto sí lo tenemos que saber, porque y en este caso el Papa lo que tendrá que evaluar es si esa persona que él designó en ese lugar pastoralmente es apto para conducir esa parte del pueblo de Dios. Digo, ahora yo les digo también esto, uno charla a veces con los obispos y dice, no, porque tengo un lío, porque hay un grupo parroquial que no quiere que siga el párroco, porque no le gusta, porque no quieren que se vaya. Y la verdad que el cambiarlos muchas veces es para que el sacerdote no pierda la dinámica y para que no se entre en la rutina pastoral. Como en Chile hemos tenido casos en que, por ejemplo, años atrás tuvimos un caso con un sacerdote muy resistido en la localidad de Yumbel. No era un obispo, por cierto. Entonces el arzobispado pudo hacer las cosas que hizo. Pero acá, tal como tú aclaras, no depende ni del cardenal ni de la conferencia episcopal. No. Depende directamente de Roma. Exacto. Directamente de Roma. Por eso habrá que esperar. Una pregunta, Tito, ¿por qué es idea nuestra o es así? ¿Ha habido poca presencia de sacerdotes jesuitas dentro de las actividades del Papa? Y puntualmente lo que ha salido del padre Pablo Walker o de Felipe Berríos, que son representantes de la Compañía de Jesús en Chile, de la Orden Jesuita, han criticado duramente la presencia de el obispo Barros en el Parque O'Higgins. De hecho, dice, ver al obispo Barros en presencia del Papa me produce un dolor muy grande. Es algo que no calza con la Iglesia, fue lo que sostuvo Pablo Walker. Eso, y también... Eso le va a llegar al Papa. Él tiene mucha relación con toda la comunidad jesuita, además es gente que la conoce de toda la vida en muchos casos. Así que esto creo que para él también es importante, el aporte que se haga desde voces no tan oficiales, como puede ser una congregación, que es oficial, pero digamos, no es la conferencia episcopal, no es el episcopado. Pero es su congregación, y ayer justamente esta reunión se hace privado sin cámara. Sí, claro. Sí. Claro, hoy estamos... Por eso digo, son las voces que... oye. El Papa tiene...
todos, pero John Bergoglio la tuvo siempre. Escucha todo y después hace y deshace. Y además tiene una ventaja. Los jesuitas aplican, si me vean un jesuita se va a enojar, pero es cierto. Aplican lo que ellos llaman la restricción mental. Entonces a vos te dan una respuesta que vos decís... A ver, por ejemplo, qué linda camisa azul que tiene Eduardo, pero y con manchitas rojas. Sí, sí. Y vos decís, ¿le gusta o no le gusta? Claro. ¿Es linda o la manchita roja? Eso, que los jesuitas hablan de restricción mental, es como una doble mirada, ayuda a pensar. Pero también vos tenés que evaluar cuál es la respuesta que te están dando. Si le gustó la camisa o más o menos porque tiene pintitas rojas. O le gustó porque tiene pintitas rojas, ¿ves? Eso es muy de los jesuitas. Así que si no ven los jesuitas, no se enojen, pero saben que es cierto. Sí, oye, es que estábamos viendo ahí los pantallazos de esa entrevista, que por lo demás estuvo muy bien lograda. Hablaron también de este supuesto retiro que iban a mandar al obispo Barros por un año, etcétera, que él no pudo responder, dijo que no sabía, etcétera, de esta carta. Pero también llamó la atención en los medios por la polémica, en el fondo, por estos dos grandes periodistas, Iván Núñez, que además son conductores de Noticia, y Connie Santamaría, y dice así: lucha de egos, Iván Núñez y Constanza Santamaría protagonizan particular encuentro frente al obispo Barros. No se entendía ni jota. Claro, porque además... ¿Cómo fue? Lo prometo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Lo recreamos, Paula? Recreemos. Contémoslo porque yo no lo vi. Entonces contémosle a la gente cómo fue. Tú eres el obispo Barros. Muy bien. Monseñor. Siempre quise interpretar ese rol. Yo soy la Connie Santamaría acá. Ay, ¿por qué yo quería ser la Connie? No, Ya, bueno, yo soy Iván. No, yo Ya. soy Iván, pues soy más Pero alto. Iván, acuérdate que iba acá. Sí, po. Y la Connie... Mira, tiritar la pera. Mira. Entonces la Connie iba acá, Iván iba acá arriba. ¿A usted no le parece que habla? Sí, porque pero ¿a usted no le parece que no debería estar acá presente? ¿Qué le parece? Una de las víctimas. ¿Qué opina de la palabra de Pablo Walker? Los dos. La Pablo Río dice que la cosa... No, y caminando. Y el pobre era como... No, nada de pobre. No. El pobre, me refiero a que le tiritaba la Como pera, yo creo, entrevistado. porque, era incapaz de procesar tantas preguntas al mismo tiempo. Claro. Sí, Quizás por eso le tiritaba Iván la pera. Núñez fue vivo, porque además como es hombre tiene un vozarrón más potente, entonces como que no paraba de hablar y al final la Connie como que ya, que pregunta pero No, y después se me toca a mí. cruzaba gente y los dos seguían, pero ahí ninguno lo aflojaron. soltó. Pero es que ni Gary Medel marca tanto. Es lucha de ego eso. Como periodista se los planteo, Yo puedo chiquillas. decir algo, encontré un poquito mal onda porque la Connie en algún momento deja que Iván les haga las preguntas. Claro. Y después trata de preguntar ella. Pero como que Iván nunca la dejó preguntar a ella de vuelta. Ah, O sea, sí. ¿qué pasa? Mira. Y además estaban los dos, no costaba nada decir ya, a ver, ordenémonos una y una. Claro, vámonos una y una. Claro, ¿Qué, pero no. ¿Qué es lo que sucede por lo general? Lo que pasa es que a este nivel, bueno, yo creo que en todos los niveles, cuando uno ha cubierto alguna noticia, el otro va a hacer un móvil y estás con ahí el protagonista, tú vas con todo y lo Pero a mí me pasó. No hay amistad. No hay a mí me han amistad, llegado sí. cámaras todo. en la cabeza, zancadillas, te Mire, cortan el cable. una es vez verdad. Pero cuando terminaban después de esta bataola, a mí me pasó, yo una vez le dije a un periodista hombre conocido, le dije, oye, pero córtala, pues me metí el micrófono por acá si estamos todos trabajando en la misma. A mí me pasó, y después de eso, no, bueno, yo de farándula, pero igual es mi trabajo. Además obvio, que pero microfonazo por todos uno lados. también quiere hacer las preguntas para después editarlo y que se vean, porque tampoco puede ser que estén las preguntas del otro periodista todo el rato. Tú como micrófono Claro, en mano, entonces, y ¿no? después uno ya cuando vas conociéndote con los demás, yo sé que en el ejercicio periodístico ahí cada uno quiere hacer sus preguntas, Sí. pero también yo siento que de repente tiene que haber un poquito de como solidaridad con el Sí. prójimo. Es que no hay. No hay. Mira, Imagínate. en el aguante son todos amigos. Pero cuando llega el momento de la entrevista, de la cuña, del personaje importante que todos quieren, somos todos enemigos. Sí. Dos cosas te digo. Termina la cuña y de inmediato ¿No viste que volvemos falta muchas veces? A veces todos queremos meter la pregunta sin importar lo que responde. Claro, pero ahí se pierde. Estoy más A mí lo que me preocupado por tu alarma pregunta. es cuando no dejan que responda. Claro. Por ejemplo, tú haces una pregunta y por la ansiedad del otro no te dejan que el entrevistado haga responda lo que tú le estás preguntando. Muchas veces estás más preocupado de hacer tu pregunta, te da lo mismo lo que responde, te da lo mismo lo que... A veces tú preguntas lo mismo que preguntó el otro. Son cosas que pasan. Yo creo que efectivamente hay ego. O sea, el ego es parte del ser humano. Ahora... Yo creo que también hay un afán periodístico de encontrarse con Juan Barro, con el obispo Barro. Y claro, te da un poco lo mismo quién está al lado tuyo. Tú, Sí, pero yo creo que en algún momento la Connie es más solidaria que él. Porque él continúa y no las deja preguntar nunca. Sí. Me pareció incluso una actitud un poquitito machista cuando lo estaba viendo en vivo en directo. Él impone su físico de hombre.
A la voz. Es que obvio, pues si uno tiene una voz más femenina, más como... Pero igual no le sirvió de mucho porque finalmente... La Connie no aflojó. No, la Connie no aflojó y el obispo finalmente se da vuelta y le dice, oye, tú te vi en el avión, y empieza como a darle más atención a la Connie porque había también cambiando un poquito de tema. Evadiendo las todo, preguntas y ganando tiempo para llegar al bus. Se suma a nuestra conversación Catalina Polio y Connie Roberts. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, chiquillas. Bien. Buen día. Venía escuchando hoy día en la mañana en la radio y justo estaban entrevistando a Ramón Ulloa, que había volado a Temuco en la mañana, antes que la Connie, porque la Connie iba en el avión presidencial. Entonces contaba presidencial, perdón, en el avión papal. Y contaba a Ramón Ulloa que le tocó viajar con el obispo Barros en el avión, muy temprano en la mañana. Entonces le preguntaban que cómo había sido la situación mientras esperaban subirse al avión. Y dijo un obispo Barros muy solitario, muy solo, con el teléfono, muy nervioso se veía, y que estaban los obispos, los que iban en ese avión, en un costado, todos conversando, él solo por el otro lado. O sea, una situación súper incómoda, y después, poco a poco se empezaron a acercar. De hecho, el obispo de San Bernardo, González, creo que el obispo de San Bernardo, González, de apellido González, él había sido un poco, no sé si solidario es la palabra, pero se había acercado a conversarle, y ahí una vez que ya se había acercado el obispo de San Bernardo a conversarle, como que los otros habían empezado a acercarse, pero que era una situación que había sido sumamente tensa. Están aislando la ley del hielo. Sumamente tensa. Los propios obispos contra su hermano en el episcopado lo están aislando. ¿Eso se podría sentir arriba del avión? O sea, no, esto era previo a subirse al avión. Previo a subirse al avión. Sí, no sé si aislando, pero o quizás él mismo también, él se está automarginando, porque finalmente hoy día, claro, todos los ojos estaban puestos sobre él. Se debe sentir como el que tiene lepra y empieza a aislar. Bueno, pero yo lo encuentro súper lógico. O sea, si tienes esa fama, digamos, tienes ese tipo de comentarios, yo creo que te afecta a uno, y dos, claramente que no vaya a solidarizar con una persona que tiene ese tipo de comportamiento. No, y sobre todo si también, por ejemplo, que los jesuitas, que vemos que el Papa es de la congregación de los jesuitas, tienen una postura súper dura, o sea, estricta hoy día con el obispo Barros. O sea, también lo vimos en las declaraciones de Felipe Berrío. O sea, yo creo que la automarginación en este caso, yo creo que va más que los obispos lo estén dejando de lado. El cura de los pobres, Aldunate, también fue muy contundente ayer. A la salida de la misa, él fue el más de todos los sacerdotes que yo he escuchado. El cura Aldunate, que es un cura muy cercano al pueblo, para que tú sepas, es un hombre que vive en una población periférica, muy cercano a la gente, muy querido por su grey, por su pueblo. ¿Qué dijo, en la parroquia. Dijo que fue tan potente que dijo que el vecino, en consecuencia, que la verdadera iglesia no era la que estaba ahí, adelante, con Barros. La verdadera iglesia era la que estaba ahí, con el pueblo. O sea, fue muy potente. Sí. Entonces, y es una voz autorizada en tanto cuanto es un cura del pueblo, es un cura que está muy cercano a la gente pobre. Y es así de fuerte lo que está pasando. Lo que pasa es que lo que cuenta la Connie respecto del obispo Barros, de este aislamiento, tiene que ver también, yo creo, con que comunicacionalmente es muy feo. Nadie se va a sacar una foto con el obispo Barros. O sea, nadie le va a pedir una selfie a él. Ninguno de sus colegas, ningún otro obispo, como que va a irse aislando solo dentro de su propia iglesia. Que es fuerte seguir ahí, ir, asistir, sabiendo lo que genera. Y el tema es grave, es delicado, y como decía el doctor, es un tema que peca con el tema de la prudencia, porque fíjense que en vez de estar hablando de lo que el Papa hace, dijo, hizo, hace media hora que estamos hablando de un tema de un obispo que estuvo, que no estuvo, que estuvo. Claro. En realidad opaca un poco la verdadera tensión. Y no es que, a ver, no lo va a opacar al Papa, pero nos perdemos de descubrir lo que el Papa está intentando proponer, me parece, ¿no? Que fue lo que me parece... Desviamos un poco la atención. Cambiar la atención. Es que lo que pasa ahí es donde tal vez Julia tenía razón, que a lo mejor no tenía que haber ido. Igual, insisto, estaríamos hablando por qué no fue. Pero ¿sabes lo que me pasa, Tito? Que yo siento que desvirtuó el mensaje, que era fundamental y principal. O sea, tú, sobre todo que eran dos actividades consecutivas. Por último, si hubieran sido días distintos, pero dos, el Papa pide perdón, y ¿quién está en primera fila en el Parque O'Higgins? El obispo Barros. Le quita peso al mensaje, lo debilita, le quita consecuencia. También me parece un poco egocéntrico de parte. Siempre he creído que la prudencia es un bien muy escaso y que no necesariamente se lo tienen que haber pedido el resto del obispo, sino que él debería haberse marginado diciendo, ¿sabes qué? No por mí, no por el Papa, por el respeto, por no desvirtuar el mensaje del Papa. O con celebrar más... De manera privada. No.
yo diría entre los sacerdotes. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Tito? Que... Sin estar tan expuesto públicamente, ¿no? En fin. Pero ahora el Papa tampoco fue muy prudente, con todo respeto lo digo, cuando se le consulta respecto del obispo Barros. Porque le dicen... Papa Francisco, la gente no está súper molesta por este cargo que se le ha entregado al obispo Barros. Y él dijo una frase que fue muy golpeadora acá en Chile. Él dijo, la gente ahí está sufriendo por tonta. Por zurdo. O sea, es su responsabilidad. Entonces, o sea, en el fondo le tiró la responsabilidad a los niños. Yo no sé, para mí como que fue un poco fuera de tono la respuesta. No conozco la frase, pero... Fue más o menos... Son unos zurdos, son zurdos, son tontos. Por eso están. Entonces cometió un error. Ahora, yo creo, y eso es verdad, lo que dice Eduardo es muy cierto, mi querido amigo. Cuando le preguntan a él, porque se genera la polémica, porque cuando asume Barros, en la diócesis de Osorno, digamos que la diócesis es la forma en que la iglesia destruye los territorios, muy antiguos del Imperio Romano. ¿Qué pasa? Asume y gran parte de la feligresía lo recibe con globos negros. Y dentro de la iglesia, lo que no había ocurrido nunca en la asunción de un obispo en Chile, lo reciben con globos negros, gritándole que se vaya. Y le piden a gritos que se vaya, incluso le arrojan agua. Fue muy violento, una pugna dentro de la propia nave de la iglesia, o sea, a ese nivel. Y entonces le preguntan al Papa, le dicen, Papa, su santidad, ¿qué opina de esto? Y dice, son zurdos, son tontos, comete un error. Ahora, ¿por qué? Porque él no conoce todos los antecedentes. No, y el Papa conoce lo que le da, los antecedentes que le entregan el cardenal. No solo. ¿No solo eso? ¿Quién más? A ver, Tito, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, las nunciaturas trabajan de muchas maneras. Trabajan formal e informalmente. De pronto lo llaman a Eduardo y dice, Eduardo, che, tal cosa, ¿vos qué pensás? Habla el nuncio con vos o alguna persona cercana a la nunciatura, habla con Julia, habla con Paulina, habla con ellos. Y van elaborando. Y habla con un obispo, y habla con otro obispo, y ahí va elaborando, y ahí llega todo. Por eso se habla de la diplomacia vaticana, el trabajo que se hace. Hay todo un trabajo. ¿Cómo se seleccionan obispos? Bueno, además de lo que los obispos, por ejemplo, proponen algunos sacerdotes que son aptos para el episcopado. Se elaboran, se proponen. Eso no quiere decir que el nuncio después habla con alguien, va, visita, está, sale. Aquí te puedo hacer una pregunta. Si tienes como especie de diplomacia, si reporteas constantemente, ¿de qué te sirve tener un líder que no une, sino que divide? Eso mismo te iba a decir. Bueno, a ver, no sirve, indudablemente no sirve, esto está claro. Ahora, lo real es esto. Si todavía está en el cargo es porque todavía no hay, suficientes, pruebas como para decir este tipo es culpable y lo voy a destituir. En cuanto las haya, se toman. Claro. Y en esto la iglesia insiste, y este fue el gran cambio que hizo la iglesia para evitar este drama, que es esto de antes se lo sacaba y se lo ponía, se lo mandaba a otro lado, como para, y se lo seguía. Ahora no. Bueno, se inicia el juicio canónico, pero sí también se pide que se inicie el juicio civil, porque llegan montones de denuncias. Y algunas denuncias tienen fundamento y otras no tienen fundamento. Pero, a ver, yo entiendo... No digo que este sea el caso, digo, algunas tienen y otras no tienen. Es que yo entiendo que no es bueno que paguen justo por pecadores y que si no hay pruebas no se condena a una persona que puede ser el día de mañana inocente. Claro. Pero aún así, finalmente la labor de los obispos es unir. Y lo que hemos visto de lo que ha sucedido con el obispo Barros es polémica constantemente. O sea, ayer los sacerdotes jesuitas salieron a hablar y los sacerdotes jesuitas, no solo Felipe de Ríos, también Pablo Walker, decían, él no debería estar, él se debería haber restado. O sea, no solo divide a los feligreses, sino que la misma iglesia. No, está claro, siempre. La iglesia tuvo Pablo y Pedro, siempre tuvo también sus líneas, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Tito? Y la Julia también, que lo que más hemos escuchado ahora es la palabra prudencia. Ayer el Papa... la hemos escuchado nomás, pero no la hemos visto. Es que no, mira, es que acá yo creo que él tendría que haber ido como un sacerdote más y celebrar la misa. No, pero mira, es que acá sí que hubo prudencia, porque ayer el Papa se juntó con los jesuitas, ¿verdad? Y la invitación del Papa era para todos los de la congregación jesuita. Hay 2 o 3 curas jesuitas que también tienen denuncias de acoso sexual y de abuso sexual. Y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? La decisión que tomaron entre los jesuitas, que nace, no es que alguien se la imponga a nadie, sino como que nació también de ellos mismos, era ausentarse. Estos 2, de hecho, hay 2 que no fueron. Prudencia. Eso es prudencia, pero que nace... Pero nace un encuentro privado, ¿no? Un encuentro privado, que nadie les sugirió nada, sino que fue como una conversación, porque lo venía también hoy día escuchando en la radio,
que se da entre los jesuitas. Entonces ahí tú ves la diferencia en la actuar con prudencia y sin prudencia. Sin que nadie era privado, nadie sabía quiénes iban, pero para no exponer al Papa a una situación complicada donde la atención se desvía y el tema hubiera sido, estaban estos dos curas jesuitas que están acusados de abuso sexual. Es que la Connie tiene toda la razón, ¿sabéis por qué? Porque hoy día, si tú pescas las noticias, si tú pescas los diarios, la noticia es el padre Vaz. Simplemente por haber estado presente con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo, Tito! Sabemos que tienes que ir a hacer gracias a ustedes. Nicaragua, Honduras, y aprovechamos de saludar a todos nuestros compañeros y amigos de la red de Alba Visión. Yo aprovecho para agradecerle a toda la gente de la red, a los técnicos, camarógrafos, a todos el apoyo que nos han brindado aquí a todos los que vinimos de Telenueve, que estamos trabajando para todo el grupo Alba Visión, pero gracias a todos y gracias por este rato donde volvimos a hablar de las cosas que no se hablan de Francisco. Eso es lo que nos importa. Pero ¿saben con qué termino? ¿Tiene algo que hacer mañana? ¿Saben qué les diría él a ¿Tiene algo ustedes? que hacer mañana? Venga de nuevo, ya. Hasta mañana a la noche estamos. ¿Qué nos diría Francisco? ¿Qué les diría Francisco ahora? Recen por mí. Que por favor recen por él y Chile recen por Francisco. Y que no hablemos de fútbol, Y que recen por él, que lo necesita y que está haciendo un gran trabajo. Eso es verdad. Y ojalá. Ayer un señor se enojó en la plaza y me dice, que hable de los pobres. Yo decía, más quiere que hable si no para de hablar del tema. Oye, pero ayer estaba más relajado el jefe de seguridad. Sí. Doménico. Y ahora lo veo tranquilo también, Temo. Tito, un abrazo gigante. Gracias de vuelta y recen por el Papa. Tu casa. Coach en alimentación saludable. ¿Cómo estás, querida Pili? Porque hoy día vamos a hablar de la clorofila y el poder que tienen las hojas verdes. Qué rico, me gusta. Crúcese nomás, estamos todos listos y dispuestos. ¿Qué es la clorofila, querida Pili? La clorofila es la sangre de las plantas. ¿Ya? Tiene el mismo componente que la sangre de nosotros, pero la de nosotros trae hierro, ¿ya? Y la clorofila trae magnesio, que es muy importante para el metabolismo de nosotros. Excelente. Es para oxigenar la sangre. Es para oxigenar la sangre. Entonces necesitamos las hojas verdes, que esta clorofila le da el color a los vegetales verdes, y necesitamos consumirla a diario. Pili, yo conocía muchas cosas que tienen clorofila, pero no me había dado cuenta que también hay chaquetas que la tienen. Sabía que la Pili, no te quiero robar protagonismo, mami. Del corpóreo. Me leí la pauta cabalín para que se vaya. Oye, Pili, saber el tema nuestra querida Pauli, pero Pili, ¿en qué alimentos encontramos esta famosa clorofila y cuán seguido tenemos que consumirla? La clorofila la encontramos en todos los vegetales verdes. Ojalá los más verde oscuros son los que más tienen clorofila y ojalá consumirlos a diario. Perfecto. ¿Podríamos hacer alguna preparación alta en clorofila, Pili, para que la gente también acá yo traje pesto hecho que tiene albahaca, que tiene cilantro y tiene nueces. Mira qué rico. Juli lo va a mostrar. Mira qué rico. ¿Ya? Y es una muy buena manera de consumir hojas verdes que no estamos acostumbrados. El cilantro siempre ponemos muy poquito. Aquí la idea es que uno consuma mayor cantidad durante el día, y no solamente con pasta, sino que también puede ser para aliñar una ensalada, para agregarle al pan. Pili, ¿se pierde la clorofila al cocerlo la verdura? Sí, se pierde la clorofila al cocerlo, entonces lo ideal es cruda. ¿O al vapor? Crudo. O al vapor con muy pocos segundos para no perder la clorofila. Por lo tanto, el pesto es un muy buen alimento alto en clorofila. ¿Cómo hacemos ese pesto, Pili? ¿Cómo hacemos ese pesto? Albahaca, cilantro, nueces y aceite de oliva. Y un poquito de sal. Lo pueden probar. Y un poquito de ajo, porque también es la mini. Perfecto. Sí. O en un procesador de alimentos. Con todo, te juro que el pesto es... Y un poquito de aceite de oliva. Y un poquito de aceite de oliva, por supuesto. Pili, pero igual es recomendable la sopa verde, la de verdura, porque a mí me queda exquisita, porque a no comerla, porque ponte tú, mi hija le molesta un poquito ver las hojitas verdes, pero cuando se la hago en sopa pasa colado. Eso es súper importante lo que dice la Cami, porque es sopa. Podemos incorporar muchas verduras de hojas verdes, y como es la sopa y ocupamos ese líquido de la sopa, no perdemos los minerales al cocinarlos. Lo importante es no agregar mucha agua, porque si botamos el agua perdemos todos los minerales que quedaron ahí y la clorofila. Perfecto. ¿Qué vamos a preparar, Pili? Vamos a preparar un batido que es alto en clorofila. Y ¿qué va a tener este batido? La Juli va a ser la Juli va a ser la ejecutora. Le vamos a colocar plátano para endulzarlo. El único fruto del amor. Eso solo para endulzarlo, el plátano. Y para darle un poquito de sabor, porque si no comería solamente hojas verdes y en un batido no va a quedar muy rico. ¿Cuánto plátano? Tomo la clorofila en polvo y es bien... Es un plátano, un plátano dependiendo si lo vas a consumir como desayuno. ¿Qué más? Le vamos a colocar espinaca,
¿Un puñadito de espinaca? Un puñadito de espinaca. Eso es. Cruda. Cruda, muy importante. Le vamos a colocar unos poquitos dátiles. Dátiles. Eso también es dulce. El dátil es un fruto dulce que viene de una palmera y que va a endulzar nuestro batido porque la espinaca le va a dar un poquito de amargor para que sea aceptado por la gente. Y este batido lo tenemos que consumir en ayunas en la mañana. Que tiene cuesquito el dátil, así que échale 1 o 2 dátiles. Es como yo nunca había comido dátil. Eso. Es como un higo, es muy dulce, es casi como una caluga. Sí. Claro. Lo pueden probar, es igual que una caluga. Es súper dulce. Le echamos 2 dátiles. Le echamos 2 dátiles. Le echamos un poquito de cilantro. ¿Dónde se compran los dátiles? Un poquito, la mitad. Sí. ¿Dónde encontramos dátil? El dátil lo puedes encontrar en supermercado o en tostaduría. Ya ahora lo venden de forma un poquito más común. ¿Y qué más? Y le echamos un poquito de agua. Oye, pero este es un buen desayuno. Sí, y este es en reemplazo de un desayuno, un batido, incluso puede reemplazar hasta un almuerzo. ¿En serio? ¿Qué Y batimos creo eso. que reemplazo un almuerzo, por ejemplo, puedo dejar de lado los dulces y ponerle limón y un poquito de sal, ponte tú, que quede como una ensalada rica. Podría quedar como una ensalada. Claro, se puede consumir en batido, se puede consumir en pesto o consumir mucha ensalada. Mira. Pili, ¿qué es lo que más contiene clorofila? ¿El berro había escuchado, no? El berro, las espinacas, las hojas, la selga, las hojas muy verde, el kale, el brócoli. ¿Solo las hojas o la palta también? Sí, la palta también. La palta también tiene clorofila, pero menos. La clorofila viene principalmente en las hojas. ¿No? ¿Quieren probarlo? Sí. ¿Lo van a probar? Sí. Quiero probarlo al fin. Eso. Nunca lo he probado. Yo tampoco. Y mientras lo van... con olor. Queda perfumado. El plátano tiene que estar bien maduro y el dátil también le va a dar sabor. Si yo quisiera espesarlo un poquito más y agregarle más nutrientes, podría agregarle palta también a este batido. No, ¿qué te pasó? Exquisito. Oye, pero muy rico. está súper dulce igual. Y esto me reemplaza el desayuno. Eso lo puedes reemplazar el desayuno, alguna colación o incluso un almuerzo si estás apurado y no tienes tiempo de almorzar. ¿Quieres probarlo, probaste? Oye, está súper bueno. Está muy rico. Es súper rico. Me encantó. Como dije, si quieres espesarlo, le podrías colocar un poco de palta y tenemos más beneficios. Pasa súper piola. Para los niños no le dice que es el batido de Hulk y se lo toman. Pili, en la casa hay mucha gente que está viendo aquí mucha cosa verde. Detallemos una por una para que les quede clarito en la casa cuáles son los alimentos que tienen más clorofila, Catita. Perfecto. Los alimentos que más tienen clorofila, las hojas verdes oscuras. Muy bien. Espinaca, la selga, la albahaca, el cilantro, el perejil, las lechugas, pero entre más oscura mejor y tiene más nutrientes. El apio, el repollo también son altos en clorofila. Oye, Pili Trencitas, y de los alimentos con clorofila, ¿cuáles son los mayores beneficios para nuestro cuerpo? ¿Por qué no hace tan bien? ¿Por qué no hace tan bien? Porque tiene magnesio y el magnesio forma parte de muchos procesos del cuerpo. El metabolismo, la respiración, oxigena nuestro cuerpo y entre más oxígeno tengamos en nuestro cuerpo, menos probabilidad de enfermarnos tenemos. Bien. Mira, o sea, es fundamental que nuestros hijos coman durante todo el año. Todo el año hojas verdes. Y como dije, el pesto, hacerle un batido, los niños, no es necesario que vean la hoja que de repente son un poquito más mañosos. Oye, Pili, ¿y el cale? ¿Tú conoces el cale, no? Que es una lechuga como el cale viene de la familia del brócoli y también es muy alto en clorofila y podríamos reemplazar esta espinaca que le echamos al batido por... Oye, otro dato, perdón, chiquitito, otro dato, la hoja de las betarragas. ¿Sí? También. La hoja de la betarraga es muy alto en clorofila también. Pili, y es cierto que, por ejemplo, las hojas verdes hay que echarle un poquito de limón para que se potencie. Sí, lo que se potencia cuando tú le agregas limón a la hoja verde es el hierro que tiene la hoja verde. ¿Ya? Entonces, cuando tengo problemas de anemia o quiero absorber el hierro tanto de las carnes o de las hojas verdes, para eso yo aliño mi ensalada con limón. Pili, yo le hago harto a la lechuga, todos los días como lechuga. Pero es importante elegir bien la lechuga, da lo mismo si hidropónica o de la tierra o pierde alguna propiedad. Es muy importante que ojalá la lechuga venga de la tierra porque absorbe minerales. La hidropónica, ¿qué pasa? Que no está cultivada directamente con los minerales que tiene la tierra y viene más con agua. Entonces, idealmente, que sea lechuga desde la tierra. Respecto a la lechuga, ¿cuánto tiene de clorofila? Bastante menos que las otras verduras verdes, ¿o no? Tiene un poquito menos que las otras verduras que son oscuras. Por eso preferir las hojas verdes, la lechuga costina, la lechuga española, más que la escarola, que esta lechuga más como pelotita, redondita. Te queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros, de verdad. Y les recomiendo el batido. Que pasó lo rico. Un minutito que quiero entregarle un regalo a Eduardo. Esta imagen
maravilloso. Nos despedimos y le agradecemos su tremenda sintonía. Recuerde, de 7 a 12 somos Hola Chile, el matinal que los acompaña. Gracias por la alegría. El lento mitad de semana, un día miércoles caluroso. Nos vemos mañana.